hay una frase, no sé si usted la ha ocupado, la ha escuchado, donde muchas veces se dice así, de esta manera: cuando pensábamos que sabíamos todo y no hemos sabido nada, ¿sí? ¿Cuántas veces nos pasó esto? Incluso les digo, esa es la experiencia, ¿no?, de algunos que de pronto, jóvenes que han dado mucho en los estudios, tienen su carrera o ya se gradúan y tienen su experiencia de su primer trabajo, donde van bien desafiados por todo el conocimiento que adquirieron en la universidad, y está bien, pero de pronto la experiencia es otra, la práctica es diferente, donde se dan cuenta muchas veces que pues no saben por dónde empezar, no saben absolutamente nada, tienen que como otra vez rehacer o resetear todo y empezar como de nuevo. Así nos pasa muchas veces cuando iniciamos un trabajo pensando que sabemos, pero en verdad no sabemos a veces casi nada, o cuando pensamos que podemos reparar un cierto artefacto en la casa y dice, no, este es pan comido, empezamos a desarmar y de pronto nos encontramos con que no sabemos nada. Y después ni siquiera podemos armar, nos sobran piezas y de todo, y estamos ahí sin saber qué hacer. Y así podría ir enumerando muchas áreas en nuestra vida que parece ser que somos expertos, pero no. Incluso, claro, esto sí es también evidente, obvio, si dos jóvenes se enamoran, después se hacen novios y van al matrimonio, pues piensan que saben todo del matrimonio, cuando en realidad pues no saben absolutamente nada, ¿sí? Y se va aprendiendo, eso sí, Dios es bueno en ese sentido, pero muchas veces estamos como confiados de todo esto. Y digo todo esto porque voy a un tema, ¿sí? Un tema que es muy importantísimo para nosotros como cristianos, como iglesia, como humanidad, donde pensamos que somos seres que sí amamos a los demás, que somos seres que amamos a Dios, pero el momento de la práctica, pues nos damos cuenta que no sabemos nada de lo que es amar. Los jóvenes, adolescentes y todos adultos también piensan que son de alguna forma expertos en amar a los demás, sobre todo los novios, como digo, parecen que son expertos en ser amantes. Van al matrimonio, lamentablemente, después como que se desvanece. Mi pregunta es, ¿por qué se acaban matrimonios? ¿No se supone que son dos personas que se aman? ¿Qué pasó? Yo digo, ¿qué sucedió ahí? Entonces parece que sí entendemos lo que es amar, entendemos lo que es amar a Dios, pero cuando es el momento crucial, el momento de practicar, pues no lo hacemos. ¿Qué pasó? Yo diría, ¿no? Bien, digo esto porque justamente el texto que nos corresponde, vamos ahora sí a continuar con Filipenses. Hicimos una pausa el domingo anterior, estaba muy bien con el director que nos ayudó. Hoy seguimos en Filipenses capítulo 1 y justamente ahí en estos dos versículos que vamos a leer, vamos a encontrar al apóstol Pablo mostrando cómo él amaba a los demás. En este caso, claro, no es solamente el apóstol Pablo, es la palabra del Señor. El Señor nos va a mostrar cómo tenemos que amar. Ahora, ustedes van a decir, pero, claro, otra vez el mismo tema. El mandamiento está ahí. El mandamiento, ¿qué es lo que nos pone el Señor? ¿Cómo encierra todo? Esto usted lo sabe de memoria y no sé cuántas veces lo he leído en la Biblia. Cuando el Señor dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, con todo tu ser, tus fuerzas, con todo. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí lo sabemos, de memoria esto. Tal vez desde pequeños hemos venido escuchando esto. Pero la pregunta es, ¿cómo obedece este mandamiento? ¿Qué está haciendo usted por esto? O pues lo está haciendo a medias, o tal vez es indiferente, o dice, no, estoy bien como estoy. Bueno, no es tanto así porque el Señor ha puesto un mandamiento. Justamente con los hombres también estamos estudiando unos temas donde nos muestra una obediencia casi radical, donde parece que a veces aflojamos como cristianos también, donde empezamos a hacer ciertas cosas que sí nos convienen, ¿sí? Puedo ser un experto, un excelente, decíamos ayer, un excelente sirviendo al Señor, pues en algún ministerio, en lo que sea,
acá en la alabanza, pero podemos esforzarnos y hacerlo de la mejor manera, pero cuando se trata de obedecer algo que nos dice el Señor, pues no lo hacemos. Entonces, como que se desarma todo. ¿Cómo es esto, no? Bien, vamos a ver esta parte que le digo, para mí es fundamental. Como dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 13, podemos entregarlo todo a los pobres, podemos incluso dar nuestro cuerpo que lo quemen en llamas y lo que sea, sacrificios de cualquier manera, pero Pablo dice, si no tengo amor, de nada sirven, estoy perdiendo el tiempo. Ya, bueno, ¿cómo llevar a cabo esto? Bueno, en estos dos versículos un poco voy a mostrar en la práctica cómo podríamos llevar a cabo esto de amar en Cristo. Vamos a Filipenses capítulo 1, 7 y 8. Seguimos, como digo aquí, con esta carta, donde Pablo dice de esta forma: es justo que yo piense así de todos ustedes, está refiriéndose a la iglesia de Filipos, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos en el entrañable amor de Cristo Jesús. Palabras que lo dijo el apóstol Pablo, como digo, a esta iglesia, que son, claro, es la palabra del Señor, que claro, es tremendo lo que encontramos aquí. Entonces la pregunta, ¿cómo, según esto, cómo es la verdadera forma de amar? ¿Cómo me puedo convertir en un cristiano que en verdad puede amar? Porque a veces el mundo y todo eso quiere ver de otra forma y critica, dice, bueno, no se supone que, a veces siempre se escucha esto, para mí a veces es un poquito chocante, les digo, cuando dice, pero no se supone que es un cristiano y está yendo a la iglesia y esperan, pero un montón de cosas, claro, esperan que muestren que se ama, pero no sé ni cómo tienen el concepto de amor, los del mundo al menos, ¿no? No sé usted también como cristiano, ¿cómo tiene el concepto? A veces pensamos que hay que tratarlos encimita con mucha... No es tanto así. Si vemos el amor de Dios hacia nosotros es tremendo. Claro, es demasiado grande y nos presenta en todas las facetas. Tenemos que aprender a amar como Cristo nos ama a nosotros. A veces el amor es duro también, ¿no? Bueno, pero vamos a ver un poquito aquí en estos versículos, tres cosas, ¿sí? El amar en Cristo. ¿Cómo es que ama? ¿O cómo debe amar un cristiano? ¿Sí? En primer lugar, vamos a ver que se ama en Cristo viviendo en unidad. ¿Por qué lo puse viviendo en unidad? Si seguimos paso a paso estos versículos, Pablo dice, es justo que yo piense así de todos ustedes, ¿sí? Porque los llevo en el corazón. Esta parte me llamó mucho la atención cuando dice Pablo, porque les llevo en el corazón. Una frase interesante, no sé si usted alguna vez usó esta frase para decir a alguien, es que te llevo en el corazón. Que bien suena, ¿no? Entonces eso expresa muchísimo. Ahora, un poco el contexto para repetir lo que ya mencioné en las anteriores predicaciones. Como estamos en Filipenses, hay que tomar en cuenta que Pablo visitó en el segundo viaje ahí a Filipos, ahí estableció la iglesia, compartió el evangelio, algunos se convirtieron y se levantó la iglesia cristiana en Filipos. Luego han pasado 10 años, como lo había mencionado, 10 años y Pablo ahora se encuentra en Roma y está preso. Desde la prisión de Roma está escribiendo esta carta y él está expresando cuánto les ama a los hermanos en Cristo que están allá en Filipos y dice que los lleva en el corazón. Yo puse un primer punto aquí, el amar en Cristo es vivir en unidad, porque, claro, eso estoy viendo a Pablo cuando dice los llevo en el corazón, él está expresando unidad, está expresando que es parte de un solo cuerpo. Yo lo entiendo así, para mí me impresionó esta partecita, los llevo en el corazón, y dos cosas dentro de este primer punto, lo uno es, para vivir en unidad, yo creo que hay que pensar bien de los demás. Pablo en su mente sabía cuántos errores, pecados, lo que sea que habían cometido los filipenses, pero él no está viendo ahora esto, sino que está viendo o está pensando de una forma positiva en toda la gente. No ve los peros, no ve lo negativo, ve lo positivo.
porque todos somos pecadores, todos tenemos errores, todos nos equivocamos, pero cuando se trata de amar, pues tenemos que ver a los demás, como dije aquí, o pensar bien de los demás, porque suele pasar que cuando nos juntamos con alguien y enseguida hablamos de otra persona, casi no hablamos de lo bueno. Empezamos a criticar, empezamos a poner rumores, una serie de cosas impresionantes a tal punto que los acabamos a las personas. Cuando usted tenga un tipo de conversaciones así, recuerde lo que le estoy diciendo ahora. Recuerde que en ese momento usted, en vez de estar amando, usted está odiando, porque lo contrario de amar es odio. El momento que empieza a criticar y a ver mal a los demás por cualquier error, lo que sea, usted pues no está practicando para nada este mandamiento. Solamente en su corazón hay odio. Aunque usted pues ni lo sienta, usted está expresando todo esto. Entonces, para que se mantenga en unidad, bueno, puedo decir así de esta manera, ¿no? Si en un matrimonio, una familia, una iglesia, lo que sea, un país, hay unidad, entonces eso es una muestra de que hay amor. Entonces ya puede ver usted cómo está con los demás, cómo está en su familia, cómo está en su matrimonio, cómo está en la iglesia, en su trabajo. Si usted está en pleito, si usted tiene algo, pues no hay amor, sencillamente, ¿no? No hay unidad, no hay unidad. Porque la unidad, repito, es un resultado de que se está aplicando el amor de Cristo. Y pensar bien de los demás, hay aquí unos 2 versículos que puse aquí, tendríamos que pensar en esto. Génesis 1:27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. ¿Qué han sido los demás? ¿Qué es el ser humano? Es una creación de Dios, como para empezar. Pero esto nos olvidamos. Entonces, ustedes y yo somos una creación de Dios. Por el mismo hecho de que somos creación de Dios, entonces pues deberíamos pensar bien de los demás, porque somos una hechura de Dios. Pero nos olvidamos esto. Y más bien, en vez de recordar todo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, como digo, siempre estamos viendo los peros, lo que sea, y les acabamos a las personas. Y como la misma Biblia dice que a veces incluso estamos como mordiéndonos unos a otros, destrozándonos. Entonces, ¿dónde está el mandamiento? El destrozarse, el comerse unos a otros es cuando estamos hablando mal de los demás, ¿sí? Pensar bien de los demás, eso es lo importante porque somos creación de Dios. Y no se diga en Gálatas 3:26, dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia que nosotros llegamos a ser verdaderos hijos de Dios. Entonces, si usted es un creyente, es un hijo o una hija de Dios. Entonces, con mayor razón, en la iglesia, pues deberíamos ver muy bien a los demás, porque son hijos de Dios. No estamos tratando con quien quiera. Usted va a decir, pero si hace esto, hace lo otro, y no sé cuánto, y es que si supiera cómo dice que es, bueno, no hay que buscar excusas. La Biblia no nos está diciendo esto. La Biblia más bien nos dice que veamos bien a los demás, que consideremos de una manera extraordinaria a los demás, si podemos decirlo de esta forma. No importa lo que hagan, no importa lo que sea. Si el Señor haría de esta forma como nosotros hacemos, viendo nuestros peros, el Señor pues ni estuviera aquí, no sé, nos abandonaría. Pero es el amor de Dios el que nos tiene aquí. Él ve lo que nosotros somos. Y también podemos decir, cuando hablamos este punto, viviendo en unidad, ver a los demás como muy importantes. Primero, pensar bien de los demás. Y lo otro es ver a los demás como muy importantes. Pablo los veía así. Él conocía, como dije muy bien, a los filipenses, sí. No eran los perfectos, seguro que tenían muchas cosas también erradas, pero Pablo los veía como muy importantes. Y ahí nos puede
Podemos ver en Filipenses mismo, en el capítulo 2, verso 3, dice, con humildad, dice Pablo, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Muchas veces hemos cogido este versículo, hemos repetido, después ya viene la predicación también acerca de este versículo, cuando ya lleguemos al capítulo 2, ¿sí? Ahí vamos a extender un poco más, pero estamos hablando de cómo amar en Cristo y tenemos que vivir en unidad. Para vivir en unidad tenemos que ver a los demás como muy importantes. Eso quiere decir que también todos los que están aquí, para mí son muy importantes y superiores a mí mismo, dice la palabra. Debemos considerarlos así. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces hacemos lo contrario, porque ese es el orgullo. Lo que queremos es que los demás nos vean como superiores. Es que yo soy mejor. Y en todo nos esforzamos y luchamos para sobresalir y ser mejores. Esto pues la Biblia no nos enseña. Por eso el Señor Jesús mismo, siendo Dios mismo, se rebajó. Esto es Filipenses 2. Ya mismo viene también esto, ¿no? Se rebaja voluntariamente y se hace hombre como nosotros. Y no solo como hombre como nosotros, sino que dice que se hizo siervo. Se humilló hasta lo sumo. Y se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, el Rey de Reyes se hace siervo cuando viene acá a este mundo. Entonces, ¿qué somos nosotros? Siervos. Deberíamos ser siervos. Entonces, si somos siervos, pues tenemos que ver a los demás como muy importantes y superiores a nosotros mismos. Y por eso ese con humildad. Aquí la clave es la humildad. Entonces, el momento que vivimos de esta manera, pues prácticamente hay unidad. Y si hay unidad, pues eso es una muestra de que el amor está reinando entre nosotros. Repito, entonces, si hay unidad en un matrimonio, unidad en la familia, unidad en la iglesia, unidad en el país, hay amor. Ahora imagínense en nuestro país cómo está ahora, ¿no? Totalmente dividido, no hay unidad en la política, en todo, es impresionante. Muestra de qué es esto entonces, que es un país donde pues no ha entendido para nada lo que es el amor, lamentablemente. Claro, es que sin Cristo nunca va a entender lo que es amar. Es solo Cristo el que nos muestra, el que nos enseña a amarnos unos a otros. Y por eso es importante que ojalá todos conozcan a Cristo y ahí sería totalmente diferente, ¿no? Cuando hablo de unidad, yo quiero poner, no sé si me va a entender esta ilustración un poquito rara. Digamos, yo quiero unir y tengo 2 gallinas y les uno con una piola, algo, y les uno de las patas, ¿sí? Muy bien, están unidas, ¿sí? Quise unir 2 gallinas. Y luego estas 2 gallinas, como están unidas, las cuelgo en un palo. ¿Sí está un poquito ilustrándose? Ahí está viendo esa par de gallinas. Si no, vaya, si tiene gallinas, haga. A ver qué resultado da, ¿no? Ahora imagínense, estoy uniendo, pero estas gallinas colgadas ahí, unidas, van a empezar a aletear, lo que sea, y se van a lastimar entre ellas, y se van a desplumar, se van a cansar. Pobres gallinas, pero están unidas. Ahora, ¿acaso eso es unidad? No, es que a veces, con esto quiero decir, es que a veces nosotros queremos que nuestra familia y todo, la iglesia, todos estemos unidos, pero usamos cosas raras para unir. No usamos el amor. El amor une. ¿Cómo puedo unir a 2 gallinas? Bueno, ahí sí, no sé cómo funciona eso, ¿no? Para que estén bien, pero estamos hablando de seres humanos, de cristianos. Lo que nos une, lo que o da como resultado unidad, es que nos amemos unos a otros, ¿sí? Y Pablo nos está mostrando cuando dice, les llevo en el corazón. Está mostrando de que hay unidad. Bueno, en segundo lugar, es siendo solidarios. Seguimos ahí con el versículo, ¿sí? En el 1 mismo estamos. Pablo sigue relatando en su carta y dice, pues ya sea que me encuentre preso, ¿sí? Él en esta ocasión estaba preso. Dice, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado.
Bien, yo puse en este punto siendo solidarios. ¿Cómo amamos en Cristo? ¿Cómo debemos desarrollar nuestro amor hacia los demás? Siendo solidarios. ¿Cuánto se habla de este tema, de ser solidarios? Usted lo conoce muy bien, pero ¿cómo es en la práctica? ¿Cómo es en la práctica? Bueno, aquí nos está diciendo Pablo en cualquier situación. La situación de Pablo era que estaba en la cárcel, los filipenses estaban allá en Filipos, la iglesia, y aquí vemos que de lado y lado empezaron a mostrar el ser solidarios. ¿En qué sentido? Pues Pablo tenía mucha necesidad allá en la cárcel, y esto llegó la noticia a la iglesia, y la iglesia empezó a movilizarse y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Yo ya me puedo imaginar, ¿no? La iglesia reunida y alguien informando de todo lo que está pasando en Roma con Pablo. Y dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Alguien solamente dijo, oremos por Pablo. Bueno, muy bien, hay que orar. Otros dijeron, bueno, hay que suplir alguna necesidad. ¿Cuál es la necesidad allá en Roma? ¿Qué necesidad tiene una persona cuando está en prisión? Las necesidades son múltiples ahí. No he estado en la cárcel, pero ya me puedo imaginar las necesidades que hay allá adentro. Entonces, todos pensaban, ¿cómo suplimos la necesidad de Pablo? Y tal vez otros dijeron, es que tenemos que ir a visitar a Pablo. Bueno, no sé cuántas ideas y cosas. El asunto es que no se quedaron quietos, sino que se movilizaron porque tenían que ser solidarios con Pablo, porque de Pablo, claro, era Dios quien había hecho todo esto, pero usó a Pablo para que el evangelio llegue ahí a Filipos. Ellos entendieron muy bien el trabajo de Pablo y cómo Dios usó este instrumento para que ellos hayan conocido a Cristo. Entonces, ahora ellos también dicen, tenemos que hacer algo por nuestro hermano Pablo. Y claro, después vamos a ver en toda la carta, en primer lugar, estos cristianos apoyaron muchísimo económicamente, y después ya viene el siguiente punto, ¿no? Bueno, aquí en cualquier situación, pero solo este versículo para entender un poquito esto. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Me pregunto, no sé usted cuántos amigos verdaderos tiene y cuántos hermanos en Cristo están en su entorno. Después vamos a ver que a veces la vida cristiana es como solitaria, y eso no es así, ¿sí? Después complemento un poquito esto, pero el Señor nos dice que en todo tiempo ama al amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Eso es lo ideal. Digo lo ideal, o sea, en cuanto a la vida cristiana. Pero de lo ideal a la práctica, ¿qué pasa? ¿Dónde se desvanece todo esto, no? Y tenemos que trabajar, luchar con todo esto para superarlo. Porque tenemos que cumplir con el mandamiento de alguna manera. Y así el Señor pues va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, ¿no? Bueno, en cualquier situación, pero también siendo compañeros espirituales. Dice Pablo, pues ya sea que me encuentre preso, defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes, dice a la iglesia, toditos, dice, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Ahora, cuando les decía ahí Pablo preguntando, ¿sí? Y ahora, digamos, la iglesia cuestionándose qué vamos a hacer, seguramente dijeron, a ver, vamos a recoger las cosas, aquí viendo qué necesidad tiene Pablo, y alguien tiene que irse a Roma. De Filipos a Roma, esto está un poquito lejos, no estaba cerca. Si ustedes ven pueden ver en el mapa. Y para ese tiempo era difícil viajar, hacer todo este viaje. Entonces, seguramente muchos alzaron la mano, dijeron, yo me quiero ir a Roma, yo quiero ir a visitar a Pablo, yo quiero ir llevando todas las cosas que él necesita. Y de pronto, pues, un Epafrodito también alzó la mano y dijeron, bien, Epafrodito, tú te vas a Roma. Tienes que ir a visitar a Pablo. Tienes que llevar todo esto. Esto es una iglesia solidaria, ¿no? Con Pablo, ¿sí? Y es una muestra del amor. Ahora, siendo compañeros espirituales, está ahí en el 2:25, por eso estoy mencionando de Epafrodito, porque dice, ahora bien, dijo Pablo, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Veanlo, ¿quién era Epafrodito? Mi hermano, colaborador
y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atender mis necesidades. Bien, era Epafrodito que hizo todo el viaje a Roma, llevando todas las cosas que Pablo necesitaba, y ahora Pablo les escribe en la carta, dice, ahora es necesario que yo les devuelva a Epafrodito, porque allá también les va a hacer falta Epafrodito, un hermano, un colaborador, y él lo califica como un hermano, colaborador y compañero de lucha. Por eso puse aquí siendo compañeros espirituales, ahí mostramos también el amor de Cristo. La pregunta es, ¿quién es su equipo o a qué equipo pertenece? Hablando de ministerios y de todo esto, ¿no? ¿Con quién usted ora? ¿Con quién trabaja? ¿Quién es su compañero espiritual que están luchando contra todo? Porque como cristianos, como iglesia, estamos batallando, estamos en una guerra espiritual. ¿Quién es su compañero de lucha? Si usted es una persona que dice ser cristiano y está solitario, solitaria, le digo, cuidado, no está fuera de la voluntad del Señor. Así el Señor nos diseñó. El Señor diseñó un cuerpo donde tenemos que estar en unidad, trabajando en compañerismo. Es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Es un hermano, colaborador y compañero de lucha. Tenemos que ser intencionales en esto. Y esto nos ayuda también a desarrollar el amor hacia los demás. Eso estamos viendo en esta parte. Ahora, solo como ejemplo, cada 15 días, ¿sí? Nosotros viajamos a Mariano Acosta. Ayer fuimos con el equipo. Es bien interesante estos viajes a Mariano Acosta. Y de antemano, gracias por los que oran, gracias por los que apoyan. Bueno, este es algo muy grande. Parece algo pequeñito, pero en el reino de Dios esto sí que es demasiado grande. Parece nada, ¿no? Pero para los que experimentamos esto es impresionante. ¿En qué sentido? Primero, hace un momento cantábamos, ¿sí? Hubo 2 canciones en especial. Cuando decía, somos el pueblo de Dios, llamados, o sea, para anunciar las virtudes de aquel. No sé si usted se identificó en eso. No sé qué sintió en su corazón al decir esto, ¿no? Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Bueno, habla de misiones, de que tenemos que llevar el evangelio. Y no se diga a la otra persona, dice, entonces envíame a mí. ¿Usted pensó en esto? ¿Usted estuvo cuestionándole al Señor para decir, bueno, seré yo o envíame a mí? No sé si pensó un poquito o en su mente estuvo en otras cosas, no sé qué pasó. Pero yo al expresar esto sí dije, Señor, yo quiero ir, estoy un poco involucrado en esto y a veces pienso, digo, los años van pasando y me empieza a desesperar porque yo quiero más, ir más allá. O sea, vean, es que hay hablando de solidarios, ¿no? Les dije de esto de Mariano Acosta. Bien, fuimos ayer, han pasado ya más de un año que estamos ahí y la gente se vuelve solidaria también. Parece que están captando, y esto me emocionó a mí muchísimo, porque parece que están captando lo que estamos haciendo. Así como los filipenses con Pablo. ¿Por qué? Nosotros estamos trasladándonos para allá y hacemos esta tienda portátil que siempre vamos en pérdida. Ustedes saben esto, ¿no? Y bueno, ellos parece que se están dando cuenta. Claro, sí. No sé, si aquí cuesta $3.50 una cubeta de huevos, pues allá le estamos vendiendo a $3. Entonces, qué ganancia, ¿no? Que tenemos. Es mucha pérdida. Y todo el traslado es con la intención de hacernos amigos y poder comunicar la palabra del Señor. Y como digo, parece que se están dando cuenta. ¿Por qué? Porque ahora cada vez que vamos, pues muestran su generosidad. Ayer dice, vean, ya cosechamos papas y les dejamos para ustedes 2 guachos de papas, así que no se vayan a acabar y lo que salga. Bueno, eso ya es un poquito, no es así nomás, ¿no?
Y de pronto ya estamos viniendo y después nos parar ahí el carro. Dice, vean, aquí está toda una gaveta así de reinas Claudias, ¿no? Dicen, tome. Bueno, yo digo, ¿qué pasó? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué está sucediendo? Están siendo solidarios porque se han dado cuenta de lo que estamos haciendo. Y esto me emociona, esto me anima muchísimo. Y yo comparaba un poco con lo de Pablo, los filipenses. Como os digo, es cosas pequeñitas para lo que estamos viendo, pero para el reino de Dios es muy, muy grande. Demasiado grande todo lo que está aconteciendo. Entonces, yo les pongo esto porque también nosotros vamos a continuar. Hay muchas cosas. Después, en otro mensaje, sí tengo que presentar un poquito con más amplitud todo lo que está pasando. Y sobre todo, lo que quería mencionar era cuando hablábamos de demostrar el amor. Mire, pensamos en las personas que están lejos y cuando vemos de cerca las necesidades, sí que a uno le toca durísimo, ¿no? Bueno, no sé, aquí podría decir muchas cosas, pero afuera es donde hay mucha necesidad, donde pues el mundo necesita amor, necesita paz, necesita esperanza, pero están sumergidos en medio de la oscuridad, en medio de todo este mundo de tinieblas. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo estoy contento también, yo veo aquí un grupo que está llegando a nuestra iglesia, sí, no los conozco todavía, vienen con unas camisetas como uniformados, estaba sentado atrás de ellos y estaba leyendo lo que dicen las camisetas, ¿sí? Cómo Dios está obrando en la vida de ellos. No los conozco. Si pueden ponerse de pie, vamos a darles un aplauso a ustedes. No sé, después vamos a... Tomen asiento. Sí, tomen asiento. Yo después quiero conocerlos, pero no sé, ellos están mostrando, o sea, lo que Dios está haciendo en sus vidas, algo así es, ¿no? Y parece, no sé, hablaba también en la mañana, cuánta necesidad hay afuera en estos centros de rehabilitación, o sea, donde la gente se pierde, donde está confundida. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? El amar a los demás es que se encienda esta chispa y poder movilizarnos y hacer algo. Porque solamente Cristo, el Evangelio que llega a nuestras vidas, el que nos puede transformar, el que puede dejar atrás muchas cosas y darnos libertad. Eso es lo que está pasando también en Mariano Acosta, como les digo, y yo estoy muy contento. Personas que no han escuchado el Evangelio y ahora están entendiendo. Qué bueno. Gracias al Señor. Pero es esto, y para mí esto es el amor, ¿no? Cuando sentimos la necesidad. Bueno, a veces pensamos solo en la necesidad, a veces físicas, ¿no? Es que no tiene que comer, esto, lo otro. Está bien, podemos suplir si es que lo tenemos. Pero entendamos que la necesidad más grande que tiene el ser humano es la falta de Cristo en el corazón. Y usted y yo estamos dotados, capacitados, tenemos demasiado para dar en cuanto a lo espiritual. O sea, como les digo a Mariano Acosta, vamos llevando una tienda, así les ayudamos. También creo que es de mucha ayuda, seguro esto, pero nosotros queremos que ellos entiendan que Dios les ama, que entiendan que su corazón está vacío, que entiendan que sin Cristo están condenados. Ayer les decía esto, ¿no? Y una señora un poco se rió, dice, ¿cómo? ¿Por qué nos dice que estamos condenados? Yo, por pecadores, no les decía así. ¿No? Claro, y qué bueno poder hacer, entender paso a paso esto, ¿no? Entonces, es esto, el amor, cuando decimos somos solidarios, tenemos que entender, todos nos necesitamos, ustedes necesitan, yo necesito, entonces tiene que ser recíproco todo esto, ¿no? Hay que estar bien atentos, ¿no? Bueno, y en tercer lugar, es actuando con sinceridad. Es que el versículo 8, dice Pablo,
Dios es testigo de cuánto les quiero a todos en el entrañable amor de Cristo Jesús. Puse aquí actuando con sinceridad porque Pablo le pone a Dios como testigo. Le pone a Dios como testigo de que los quiere muchísimo en el amor de Cristo a los filipenses. Yo decía, qué loco este Pablo. ¿Qué está diciendo, no? A veces nosotros usamos rápidamente esto para mostrar algo y decimos, es que va por el Señor, yo le digo esto. También usamos esto, ¿no? Ponemos a Dios como testigo. Bueno, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? O sea, aquí tenemos que en verdad ser bien auténticos o bien sinceros. Pablo sí nos está mostrando aquí, dice, Dios es testigo. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos ustedes con el entrañable amor de Cristo Jesús. Lo pone por testigo a Dios mismo. Entonces, esto sí que me hizo pensar, cuando se trata de amar, yo creo que debemos ser entonces bien auténticos. ¿Y cómo es esto? Para entender un poquito el ser auténticos, tenemos que entender lo contrario de ser auténticos. Lo contrario, pues, es ser hipócritas. Una palabra que a veces no nos gusta, ¿no? Y es que es complicado esta situación, que a veces nos podemos volver bien hipócritas. Que pensamos o mostramos una cosa, pero en realidad en nuestro corazón hay otra cosa. ¿Cómo podemos decir ahí, Dios es testigo de cuánto los amo? ¿Cómo puedo decir a ustedes, Dios es testigo de que los amo muchísimo, cuando en realidad yo tengo otra cosa? Qué difícil esto, ¿no? Necesitamos ser bien auténticos aquí. Y para eso, pues, tenemos que dejar a un lado la hipocresía. Y esta es otra cosa pecaminosa que a veces se envuelve en cada uno de nosotros. Sin darnos cuenta, pues, caemos en hipocresía y mostramos lo que no somos. Esto es complicado. Y claro, el Señor nos dice en 1 Pedro 2:1, por lo tanto, dice, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. O sea, tenemos que vaciar de nuestro corazón. Porque el momento que haya alguna envidia, alguna calumnia, un engaño, hipocresía, pues no estamos amando, sencillamente, ¿no? El Señor dice que vaciemos todo esto de nuestros corazones, que hagamos una limpia. Suena raro eso, ¿no? Pero con el poder del Evangelio en nuestro corazón puede limpiarse de todo esto, ¿no? Abandonen, dice, toda maldad, engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Cuando nuestro corazón se ha vaciado por el poder del Evangelio, entonces sí que va a generar raíces en nuestro corazón de amor. Y cuando ya hay raíces, eso es una buena señal de que va a crecer la planta y de que va a dar mucho fruto. Pero es necesario que nuestro corazón esté limpio. Solo es Cristo con su Evangelio que nos puede limpiar, siendo auténticos. Un ejemplo de esto, ¿no? Yo les dije en algún momento, qué difícil para mí es comprar un vehículo usado. Y es que a veces se busca en las redes y ahí están las fotos de los carros, ¿no? ¿Sí? Y qué tremendo cómo muestran en las fotos, ¿no? Bien, y entonces dice, yo quiero ir a verlo. Cuando uno se llega, esto me ha pasado, ¿no? Qué decepción. Pero las fotos y lo real, qué complicado. Digo, pero ¿qué hicieron en las fotos? Eso es no ser auténtico, ¿no? Pero a veces también eso pasa con nuestras vidas. Mostramos, híjole, qué cosas que mostramos, no sé si es un lado, no sé, pero cuando estamos muy cerquita, cuando convivimos, cuando ya vamos descubriendo, pero no dijiste que eras así, pero no era esto. Uy, qué decepción. No hemos sido auténticos, hemos sido hipócritas. O sea, en este sentido. Por eso, para amar, como dice Pablo, Dios es testigo de cuánto los quiero a ustedes en el amor entrañable de Cristo Jesús. Y como está ahí el versículo, hay que abandonar toda maldad, engaño, hipocresía, envidias, calumnias y cualquier otra cosa más que estorbe para poder amar a los demás. Y también, claro, nos dice amando como Cristo.
en Efesios 5:2 nos dice, y lleven una vida de amor. Ese es un mandamiento, ¿no? El Señor dice, lleven una vida de amor, justamente lo que estábamos viendo en estos 3 puntos. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Nos pone la comparación con Jesús. Por eso les dije antes, tenemos que ver primero a Jesús. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Qué está haciendo Jesús por nosotros? ¿Cómo es el amor de Jesús hacia nosotros? Entonces sí, nosotros tenemos que imitar o tratar de imitar el amor de Jesús hacia los demás. Actuando como Cristo. Bueno, pensé en algo para mostrar un poquito esto, ¿no? Sinceridad, auténticos, amor a Cristo. Cuando de pronto encontramos estamos, qué sé yo, cavando algo y nos encontramos con alguna cosa que está de lodo, de tierra, y no sabemos qué mismo es, lo ponemos a un lado y empezamos a quitar la tierra, a limpiar, tal vez con líquidos, no sé, hasta que quede, y descubrimos que ha sido algo valioso. De pronto un tesoro, y que estaba, pero a simple vista era como una roca más, algo de tierra, lo que sea. Lo que quiero decir es que muchas veces nosotros como que estamos enlodados, como que estamos llenos de tierra. En ese sentido sería que estamos sucios por el pecado. Y mientras estemos así no tenemos ningún valor. Pues yo puedo estar botando a la basura algo que encontré que es de mucho valor, porque no me di el trabajo de limpiar. Pero algo así pienso que es con nosotros, pero el Señor es el que se da el trabajo de quitar todo esto, ¿sí? De pulir nuestras vidas, y entonces sí hemos sido de gran valor, de gran ayuda para los demás. Pero es necesario que estemos limpios. Como vimos antes en 1 Pedro, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias, calumnias y de todo. Tenemos que cuidar nuestro corazón, por eso Proverbios también nos dice, ¿no? Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Pero qué fácil es que ensuciemos nuestro corazón. El momento que ensuciamos nuestro corazón, automáticamente ya no podemos amar. Ya vemos a los demás, ya los peros, como dije, todos los errores, y nos volvemos criticones, habladores. ¡Qué locura! Pero es porque hemos contaminado nuestros corazones. Es necesario que nuestros corazones estén limpios. Entonces, igual cuando hablo de actuar con sinceridad, siendo auténticos, llamando como Cristo, yo me pongo a pensar, bueno, parece ser que muchas veces en nuestras vidas, incluso siendo cristianos, parece ser como que tenemos una variedad de caretas o antifaces, donde uno tengo para la iglesia, ¿sí? Me pongo una careta, otra tengo para el trabajo, otra tengo para mis amigos, otra tengo para la casa. Bueno, si estamos usando varias caretas, esto es hipocresía. Esto es ser falsos, no ser sinceros. En ese sentido, no estamos amando. No estamos esforzándonos por amarnos unos a otros. Deberíamos usar nuestra propia careta, ¿no? La única que Dios nos ha dado. O sea, tenemos que ser auténticos. Si usted, pues, es aquí en la iglesia amable y de todo, servicial y hace bien las cosas, qué bien, gracias al Señor. Pues haga lo mismo en su casa. No sé cómo, ahora puede comparar un poquito esto, ¿no? ¿Sí? Si usted muestra aquí muchas cosas interesantes, haga también con sus compañeros de trabajo, los más difíciles. Haga con los que están en la calle. Bueno, eso es ser auténticos, ¿no? Bueno, ¿cuál es en verdad su posición? ¿Cuál es en verdad su personalidad? ¿Cuál es su identidad en Cristo? Usted puede ahora evaluarse y sacar a la luz, o sea, a usted mismo, no a los demás, pero a usted mismo. Usted debería evaluarse en ese sentido. Bien, entonces, 3 pautas que nos muestra aquí Pablo de cómo él los llevaba en su corazón, cómo él los amaba con ese entrañable, dice, amor en Cristo Jesús,
cómo Él dice, nos muestra también que veo que ellos participaban con Él en la gracia de Dios. Bueno, para mí es una muestra en primer lugar, claro, de todo el amor que se tenían ellos, pero también el trabajo que se tenía que llevar a cabo. Porque esto no fluye así nomás. Tenemos que ser bien intencionales. Tenemos que buscar. Aquí quiero mencionar algo, ¿no? Si usted está diciendo, bueno, entonces nadie está haciendo conmigo nada. Nadie entonces me ama. ¿Y los demás entonces qué son? Bueno, haga al revés. No espere que alguien se acerque y que le diga algo y que le anime. Haga usted en primer lugar. Usted anime a alguien. Usted acérquese a alguien. Tenemos que ser intencionales. No esperemos, porque a veces por nuestra personalidad, no sé, solo esperamos. Esperamos recibir, cuando en realidad la Biblia dice es mejor dar que recibir. Apliquemos esto también, porque si no, pues nos vamos a sentir otra vez mal, porque nadie me ama, y empiezo otra vez a criticar. Y otra vez empiezo a hablar de los demás. Es que nadie se preocupa de mí, es que nadie hace nada por mí. ¿Qué les dije hace un momento? Prácticamente en su corazón, pues no tiene amor, tiene odio. O sea, porque hay que ser intencionales en todo esto, ¿no? Entonces, hermanos, finalizando esto, puedo decir que el pecado ha generado odio en el corazón del ser humano desde que el pecado entró al mundo. ¿Y qué es lo que hizo el pecado? Prácticamente desplazó el verdadero amor. Eso hace el pecado. Pero Jesús, escuche bien esto, pero Jesús vino a romper las cadenas ¿de qué? Del pecado. A dar salvación y llenar el corazón de verdadero amor. Solo con Jesús reinando en nuestras vidas podemos entonces amar como Cristo. Eso es todo, ¿no? Pero, repito, tenemos que ser intencionales. Tenemos que orar y buscar romper cualquier esquema que esté en nosotros o prejuicios. Dejemos que la palabra, dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros y rompamos cualquier tipo de estas cosas que está impidiendo nuestro crecimiento, que está impidiendo que podamos en verdad ser buenos amantes en Cristo. Pero tenemos, repito, que ser intencionales en esto. Tenemos que trabajar orando mucho, tal vez pidiendo perdón por nuestra hipocresía, pidiendo perdón por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, pidiendo perdón tal vez por nuestros resentimientos, nuestras amarguras que se han generado. Mientras no se quite esto con el poder de Dios, por nuestro arrepentimiento, nunca podemos amar a nadie. Y nos quedamos ahí, resentidos por el resto de nuestra vida, que es muy perjudicial. Muy grave todo esto. El Señor es tan bueno, el Señor es un Dios de misericordia que nos quiere limpiar de todo esto y nos quiere dar nuevas oportunidades para disfrutar de la vida que nos da el Señor y para siempre.